ende, lo que les deseo es eso, ¿no? Es lo mejor sobre todo de salud, para poder tener trabajo. Y frente a ello, entra el preámbulo, hablar de la inspección del trabajo. Es una situación que, bueno, ya lo hemos conversado de repente en clases anteriores, pero sí resulta importante establecer una, un análisis desde el punto de vista del procedimiento de la inspección, que es una situación que da como consecuencia al mérito de un acto de fiscalización o un acto de inspección del trabajo. Este procedimiento tiene una connotación y tiene una finalidad también. Ya lo determina, bueno, desde el año 62, la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por este país en esa fecha, que establece precisamente ello, ¿no? Que garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, valgan verdades, tanto los antecedentes que denotan el decreto legislativo 910, y desde antes, no voy a retroceder tanto para no hablar de normativa muy atrás, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? El decreto legislativo 910, y posterior a ello la modificatoria con la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28806, que desarrolla la terminología sociolaboral, connotando todo lo que comprende el aspecto laboral, la vigilancia de todo, inclusive la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, la propia ley lo desarrolla, dice sociolaboral involucrando a todo, el reglamento ya lo especifica, sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo. Y yo agregaría algo más, sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, y también impone sanciones o verifica sanciones a la autoridad también, ¿no? Porque también habla de la vigilancia respecto a los incumplimientos de infracciones a la labor de la inspección, que es uno de los puntos a desarrollar más adelante. Quiero establecer más o menos una dinámica para esta charla. Me gustaría la participación activa de ustedes. Creo que esto podemos hacerlo de una manera súper entretenida. La idea es que exista esta participación. Y sí, voy a dar como preámbulo todo este tema, la primera parte de lo que es el sistema de inspección del trabajo, el procedimiento administrativo sancionador de la inspección, y posterior a ello ya entramos al trámite y procedimiento. En el interín de esta primera etapa, que es el procedimiento propiamente y del sistema, hacemos un corte para recibir de repente la retroalimentación por parte de todos y poder de repente entablar esta comunicación que les decía y que sea interactiva. Y después culminamos ya con unas recomendaciones, hablando también del mismo procedimiento, pero del trámite en sí. Y bueno, siguiendo en la línea de esta dinámica y lo que les mencionaba, a mí me gusta siempre, espérenme un segundo ahora sí, a mí me gusta siempre desarrollar estas clases a través de un temario para tener un cierto orden, y de repente que en el interín de este desarrollo nosotros empecemos a entablar ciertos puntos que eh, que nos impacten en cierta situación. Y yo les voy a dar también algunos alcances en dónde debemos detenernos un poco más, en dónde debemos enfatizar un poco más, y en dónde debemos de repente apuntar algunas situaciones y algunos alcances que contribuyan para el desarrollo del procedimiento inspectivo, ¿no? Aquí yo he desarrollado, bueno, como siempre, la base legal, porque es el punto neurálgico de una autoridad que tiene facultades para fiscalizar, supervisar, controlar, monitorear, como una autoridad del Estado, y, y sobre ello también la base legal para sancionar, ¿no? Y también tenemos en el desarrollo de esta base legal, valga la redundancia, el principio de legalidad, tenemos también ya el sistema de inspección del trabajo, el procedimiento sancionador, administrativo sancionador de la inspección del trabajo, y cómo concluyen las actuaciones inspectivas para dar inicio a este procedimiento sancionador, el inicio del procedimiento sancionador en sí, con qué da mérito al inicio de este procedimiento, cuál es la competencia sancionadora que tiene la inspección del trabajo o la SUNAFIL,
cuáles son las reglas de insanabilidad en el procedimiento inspectivo. Hablamos del Tribunal de Fiscalización Laboral, que es parte del procedimiento sancionador, y concluimos pues con unas recomendaciones con la finalidad de que de repente sirva como pauta, alcances para ya sea orientar, asesorar, o como instrumento para conocimientos y llenarnos de esta valiosa información que podría yo proporcionarles. Y bueno, dándole a estos alcances, siempre iniciando con la base legal, les hacía referencia pues que tenemos el Convenio 81, que es aquella norma internacional que nos da esa pauta para nosotros entrar a desarrollar este procedimiento, ¿no? El Convenio 81 lo que establece es ciertos principios generales, establece cierta estructura de las... de los países que van a adoptar este convenio, que van a ratificarlo, este convenio 81, y dentro de este convenio 81 también se prevé el hecho de que la inspección del trabajo sea establecido a través de un sistema, primero lo que es lo que dice, y después que este sistema tiene que estar relacionado a que no exista interferencia política alguna, por lo que debería ser independiente y autónomo. Eso es lo que hizo básicamente la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este entonces el Ministerio de Trabajo, en conformar a la SUNAFIL para que tenga esa potestad independiente, autónoma, y a raíz de ello desarrollar una estructura de un sistema funcional, que es lo que señala la propia Ley General de Inspección del Trabajo y la Ley de Creación de SUNAFIL. Frente a ello, frente a este convenio 81, también señala de que la inspección del trabajo debe tener una potestad sancionadora, pero no lo habla como una potestad como si fuera de un órgano regulador, sino lo dice de que en el marco de la vigilancia y control y supervisión de la inspección del trabajo debe existir una medida represiva que contribuya con la vigilancia, ¿no? Debe haber una represión frente al incumplimiento a la norma y por ende debería establecerse infracciones. Infracciones que además se le agreguen esta situación pues de la labor del inspector, ¿no? que respalde a la autoridad como tal. Y ello también hace que se establezcan pues todos los incumplimientos sociolaborales en el marco del principio de tipicidad. Ahí es donde se enmarca y se desarrolla en la Ley General de Inspección del Trabajo. Esta, ya aquí se establece ya prácticamente este sistema. En este sistema, la Ley General de Inspección del Trabajo, le otorgan esta potestad sancionadora que más adelante lo voy a tocar con claridad y de repente hacerles referencia en qué artículo de la norma se encuentra. Pero sí es importante darle algunos alcances en este momento, que por ejemplo, en la ley propiamente lo que le da, como dice el tubo de la ley 27444, o la ley 27444, que para que una autoridad del Estado tenga la facultad de sancionar, debe otorgarse a través de una ley, ¿no? Y es así como la ley 28806 le otorga esa facultad a la autoridad a cargo de la inspección imponer sanciones, ¿no? Hecho y situación, que aquí les toco este tema que de repente puede sonar un poco contradictorio, pero sí, la ley 31.131, que es la ley que sale en el marco del estado de emergencia, para ser exacto, sale en marzo del 2021, y lo que prevé es la ley de erradicación del contrato administrativo de servicios, contratos CAS. Posteriormente, ya en diciembre, se emite la sentencia y se publica también del 2021, el mismo año, de emisión, la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de esta norma. Sin embargo, en esta ley se establece la facultad y le amplía la competencia a la Inspección del Trabajo para que inspeccione a trabajadores que se encuentran sujetos al régimen CAS, hecho que no prevé la propia Ley General de Inspección del Trabajo. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Porque la ley le concede la facultad de fiscalizar, y como les había hablado en primer momento,
La ley 27444 señala que para que una entidad o una autoridad tenga facultades sancionadoras debe otorgarse por ley. Lo que no le otorga y no le concede la ley 31131 respecto de los trabajadores CAS. Por lo que se les concedió a la SUNAFIL o a la inspección una facultad parcial de fiscalizar. O sea, fiscalizas, pero no vas a poder sancionar, porque no te concedió. Y las entidades del Estado se basan por el principio de legalidad, no por presunciones, ni tampoco lo que la ley no prohíbe lo permite, tampoco. Las entidades del Estado se basan por el principio de legalidad. Si la norma que te da el marco regulatorio respecto a un procedimiento establece que debe concederse una facultad a través de una ley y esta solo le da una facultad parcial, que era en este caso de fiscalizar, no le concedió la facultad de sancionar, ¿no? Ahí se entabló una disyuntiva respecto a la facultad sancionadora sobre los trabajadores CAS. Pero bueno, si bien es cierto, esta norma no tuvo una trascendencia en el tiempo, porque ya a la fecha se encuentra casi en un 98% derogada, salvo un párrafo, o dos articulados, perdón, dos articulados y un párrafo de un artículo 4, creería de que, por ejemplo, les ponía ahí que la facultad de sanción debe ser expresa, como lo concede la ley para los demás actos respecto de trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y en esa línea ya hablamos de la ley 27444, ¿no? Que es cierto, ya les había marcado la pauta, que es lo que establece esta ley 27444. Ya en su artículo 247, el tubo de la LEPAJ establece claramente el procedimiento sancionador, ¿no? Y el artículo 4 de la ley 27444, perdón, el artículo 2 del título preliminar de esta ley 27444 prevé también que todas las procedimientos especiales, incluyendo esta, evidentemente, la inspección de trabajo, se someten a la ley de marco general, que es la ley 27444. Y luego viene ya la creación de SUNAFIL, esta norma dada en 2013, que es la 29981, la ley que crea SUNAFIL, aplicable ya a partir del 2014, o implementada a partir del 2014, que desarrolla la facultad también y la potestad de que la SUNAFIL tiene esa función de sancionar a los empleadores que incumplieran las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a su vez también la ley 29783, que bueno, es de manera transversal y que a nivel de seguridad y salud en el trabajo prevé el procedimiento y las obligaciones que debe tener todo empleador respecto a sus trabajadores con el ánimo de garantizar la seguridad y salud y la prevención de estos. También se establecen, insisto, obligaciones referidas a la sanción. Y bueno, el reglamento de la carrera del inspector, que es el decreto supremo 021-2007-R, establece las obligaciones que tienen los inspectores frente a sus frente a sus procedimientos que lleven estos mismos, ¿no? Bueno, aquí hablamos del sistema de inspección, que tiene tres características. La primera es de la promoción, la difusión, la segunda es la supervisión, que es respecto a la supervisión sobre el cumplimiento de las políticas nacionales y las políticas sectoriales, y lo último que sí está relacionado ya al punto que vamos a desarrollar es respecto a la fiscalización. Como consecuencia de la fiscalización se tiene el hecho de la sanción, ¿no? Y la sanción está relacionada al incumplimiento, evidentemente, como una acción previa, como una acción preliminar de la sanción, es la fiscalización. ¿Quiénes son las autoridades que están a cargo de este sistema de inspección del trabajo? Tenemos pues tres autoridades a la fecha. Es el Ministerio de Trabajo, que es quien promueve el empleo y también quien es parte de este sistema. Tenemos a la SUNAFIL, que es la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. Tenemos a los gobiernos regionales que ejecutan y desarrollan también funciones inspectivas o de fiscalización y de sanción en la medida que tengan competencias a las microempresas, ¿no? Y esto, ya información que se encuentra en la página web de SUNAFIL, está pendiente únicamente de esta
función de fiscalización de los gobiernos regionales únicamente en 3 regiones, ¿no? Son 3 regiones las que están pendientes de transferir. Hay una ley 3814, que es la asignación temporal de competencias que le asignan a la SUNAFIL, a la autoridad central, para que todos los gobiernos regionales, esas funciones que tenían de inspección, se la transfieran a la SUNAFIL. Y es por eso que la SUNAFIL ha transferido esa función a través de intendencias regionales en las 26 o 25 regiones, incluyendo Callao 26, para que realicen la actividad de fiscalización. Insisto, y esta ley 3814 le ha concedido a la SUNAFIL un plazo máximo de 8 años para que realice la implementación de esta función de la inspección del trabajo, ¿no? Y que desarrollen ellos. Ya no lo tendría los gobiernos regionales, sino únicamente la SUNAFIL. Estaban en el año 3 o 4 de esta emisión de la norma y bueno, este procedimiento evidentemente va a estar sujeto a una revisión, a una supervisión, un monitoreo que el Ejecutivo, que el Legislativo revisará si es que han cumplido el objetivo de SUNAFIL para con la ciudadanía. Aquí ya entramos a un punto un poco más específico, que era, si bien es cierto, cuál es el rol del sistema. Y en el rol del sistema tenemos a 2 situaciones, ¿no? Como les mencionaba, el rol fiscalizador y el rol preventivo. El rol fiscalizador es el rol que denominado más incisivo, más controlador, más de monitoreo respecto al incumplimiento a las normas sociolaborales, que como consecuencia de su incumplimiento, como consecuencia de identificar faltas a las normas sociolaborales o vulneración a estas normas, se inicia un procedimiento sancionador, ¿no? Con la finalidad de que los administrados, los empleadores sujetos a este procedimiento sancionador puedan ejercer su derecho de defensa. Y en el ánimo preventivo, la SUNAFIL o la Inspección del Trabajo tiene esta facultad, pues, de prevención, que tiene 2 líneas. Estas 2 líneas están derivadas a la orientación y a la información y difusión, ¿no? La capacitación, ¿no? Y dentro de estas tenemos también la asistencia técnica, ¿no? La asistencia técnica es un poco más puntual respecto a la inspección del trabajo, es decir, es respecto de una materia específica. La información, difusión es un poco más genérica, ¿no? Va sobre temas un poco más gruesos, sobre las materias abordadas por el inspector o por la inspección del trabajo. ¿Qué es lo que vigila el cumplimiento de las normas sociolaborales? Y aquí les hago esta pregunta, o aquí yo formulo esta pregunta, sobre qué vigila la inspección del trabajo. No es la protección del trabajador, no es la protección o la vigilancia frente a un empleador, es la vigilancia de la norma. Eso es lo que ve la expresión. Porque si evidentemente nosotros vemos que no protege al trabajador, estamos desprotegiendo a otro y terminamos siendo imparciales y generando expectativas, ya sea como abogados, defensores de un empleador o como abogados defensores de un trabajador. La norma no prevé un respeto o un respaldo frente a uno u otro, sino respecto a la norma. Y eso es lo que, partiendo de ahí, es lo que nosotros debemos de generar una expectativa frente a los trabajadores, frente a los empleadores. Si uno respeta, respalda las normas, eso es lo que radicaría su inspección. De otro lado, ya entramos a un punto importante que está relacionado al servicio público que garantiza el sistema de inspección de trabajo, propiamente la SUNAFIL, ¿no? Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ¿qué es lo que realiza? Bueno, vigila, como ya les había mencionado en las láminas anteriores, y exige el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Y además determina las responsabilidades administrativas, ¿no? Brinda orientación, asesoría y asistencia técnica, hecho que ya les había mencionado anteriormente. Aquí vamos a hablar ya y vamos a entrar al punto materia
de la clase del día de hoy, que está relacionado al procedimiento administrativo sancionador de la inspección del trabajo. ¿Y qué es el procedimiento administrativo sancionador? Ya el artículo 1 de la ley 28806 lo define, ¿no? Y dice que es el procedimiento administrativo especial que se inicia siempre de oficio con la notificación del documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la existencia o no de la responsabilidad administrativa en la comisión de infracciones en materia sociolaboral y a la labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí entramos ya a un análisis, como les decía, un poco más al tema que íbamos a desarrollar el día de hoy. Y pues este procedimiento denominado especial, modificado, o mejor dicho, adecuado a la modificación efectuada con el decreto legislativo 1272, la cual modifica la ley 27444, en la que incorpora una nueva fase dentro del procedimiento sancionador. Antes el procedimiento sancionador solamente tenía una fase que estaba denotada en primera y segunda instancia, y en algunas autoridades que tenían tribunal, como por ejemplo registros públicos, o por ejemplo el mismo SUNAT, pues ya le incorpora una nueva etapa a los procedimientos, y la etapa en los procedimientos, inclusive especiales, está relacionada a incorporar a la fase instructora, o la autoridad instructora, es decir, le incorpora una autoridad más. Y esta nueva incorporación que se efectúa como consecuencia de esta modificatoria en el año 2017, trae como consecuencia pues una nueva estructura en el propio sistema de inspección del trabajo del procedimiento sancionador, adecuándose a esta nueva modificatoria. Y efectivamente lo que hace la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo, es modificar el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en la que establece, y la ley también, la Ley General de Inspección del Trabajo, en la que establece e incorpora a la autoridad instructora, que tiene dos funciones, o mejor dicho, que emite dos productos. Uno es la imputación de cargos y otro es el informe final de instrucción, ¿no? Estos dos documentos, estos dos instrumentos que emite esta autoridad instructora, está relacionado a la verificación que hizo un inspector o una inspectora durante la etapa de fiscalización, la etapa de instrucción. Y que evidentemente lo que hace esta autoridad instructora es una especie de revisora de lo que hizo el inspector, para que cuando llegue el expediente a la etapa sancionadora, ya llegue con una solvencia en los actos procedimentales, con la finalidad de dar inicio a esta etapa sancionadora o no. Y que evidentemente, ya sea para el caso de este sistema de inspección del trabajo, que su finalidad no es sancionar, que llegue como les mencionaba, con esta solvencia en la información, en la investigación, en el análisis, en los hechos fácticos, en los hechos jurídicos, en las garantías de los procedimientos, de los principios del procedimiento administrativo sancionador, del debido procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que prevé esta nueva modificatoria de 2017, incorporándola, introduciéndola dentro del procedimiento sancionador de la inspección del trabajo. Y evidentemente esto nos da una nueva etapa, con la finalidad de que uno de los sustentos de la exposición de motivos del decreto legislativo 1272 para la incorporación de la fase instructora fue que, con la finalidad de otorgarle garantías al procedimiento, se concede una nueva etapa para, evidentemente, estar acorde con el principio del debido procedimiento. Y bueno, ante ello, pues, se le otorga garantías al empleador, porque en la etapa de la fase instructora, o la autoridad instructora,
le da la posibilidad al administrado de interponer escritos de descargos en la que puede ejercer su derecho de defensa, por lo que esta exposición de motivos dice que uno de los puntos focales para el desarrollo de esta etapa es de garantizar el debido procedimiento a través del derecho de defensa de los administrados. Digamos que esto es un elemento adicional a la naturaleza propia, ¿no? Porque debe tener otras circunstancias por las que eh, este procedimiento haga que se instruya primero y que evalúe medio probatorio respecto de la etapa fiscalizadora, ¿no? Es una etapa previa, es una etapa preliminar. Más, y aquí un ejemplo, lo que trata de hacer esta ley 27444 respecto a la incorporación de esta fase instructora es básicamente homologar, por decir un término, no exactamente es el mismo, respecto a los procedimientos disciplinarios, ¿no? Porque los procedimientos disciplinarios sí tienen una etapa instructora, es más, digo, lo tenían antes de 2017, y es lo que básicamente quería hacer un paralelo respecto a que habían ya otros procedimientos que no necesariamente son sancionadores respecto a un administrativo, pero sí teníamos otro procedimiento disciplinario, por ejemplo, que sí tiene esta funcionalidad de instrucción. En el procedimiento de la inspección del trabajo, perdón, además, la zona FIL, para contribuir con, bueno, es lo que señala en el sustento básicamente, emite una resolución de superintendencia, que es la 190, bueno, en realidad la 190-2021 es la modificatoria de la resolución emitida en el 2017, ¿no? Que como consecuencia de la modificatoria normativa del decreto legislativo 1272, la 27444, la propia Ley General de Inspección del Trabajo, ya cae de maduro que la propia SUNAFIL para de repente contribuir o estandarizar los procedimientos a nivel uniforme de todas las intendencias regionales, emite una resolución en el 2017 modificada en el 2021 con una versión 2 en la que establece ciertas disposiciones y desarrolla con la finalidad de actualizar su procedimiento sancionador, básicamente para cubrir ciertas situaciones operativas que la propia norma, la ley, el reglamento o las leyes, 27444, la Ley General de Inspección del Trabajo, su reglamento, no habían contemplado. Hay situaciones operativas a nivel de tareas que esta resolución de superintendencia que aprueba la directiva del procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo lo incluye, ¿no? A su vez, establece dos disposiciones, ¿no? En la estructura de esta directiva, disposiciones generales, disposiciones específicas. En las disposiciones generales prevé en su estructura, bueno, a nivel de, como les decía, a nivel de tarea, prácticamente actividades y tareas, cómo se va a desarrollar o cómo se debería desarrollar el procedimiento inspectivo, ¿no? Y establece ciertas pautas de las fases, inclusive, ¿no? De la fase instructora, a través de la autoridad instructora, y a través de la fase sancionadora. Y en la fase sancionadora se tiene la primera instancia, segunda instancia y Tribunal de Fiscalización Laboral. Todo eso es lo que desarrolla esta directiva. A su vez, en la directiva se desarrollan las funciones de las autoridades. ¿Cuáles son las funciones propias? Porque eso no está ni en la ley 27444, ni en la Ley General de Inspección del Trabajo, ni en su reglamento. Entonces, esta directiva contempla cuáles serían las funciones de estas autoridades que van a estar en esta etapa del procedimiento sancionado. A su vez, en las disposiciones específicas, yo aquí he consignado enfatiza, ¿no? Sí, porque resalta algunas situaciones que sí están contempladas en el procedimiento, perdón, en la ley 27444, sí están reguladas en la ley 28806, su reglamento también, que es el plazo de la caducidad, pero establece el procedimiento, cuál es la autoridad que debe pronunciarse, cuál es el procedimiento que se debe seguir. A su vez desarrolla también lo que hace esta directiva básicamente es integrar, ¿no? Integra lo que dice la Ley General de Inspección del Trabajo,
lo que dice la ley 27444, lo que dice su reglamento, la Ley General de Inspección del Trabajo, integra en un solo instrumento para que sirva como herramienta de los procedimientos que van a llevar a cabo la inspección del trabajo, y que a su vez sirva para quienes ejerzan la defensa, qué es lo que la SUNAFIL o que la inspección debe cumplir respecto a estos procedimientos, ¿no? Porque ahí se establecen plazos que de repente no han sido contemplados en el reglamento y que no han sido contemplados en la ley. Y ahí entra también este detalle de establecer plazos. Evidentemente, esto no debe ser plazos menores y que afecten a los administrados, porque ahí debemos respetar los principios que prevé la ley 27444, ¿no? El principio de retroactividad, que las normas anteriores o las normas posteriores no deben afectar el ejercicio o el derecho de defensa de los administrados, ¿no? Deberían ser siempre más beneficiosos hacia estos. A su vez, se señala la estructura que debe contener la resolución del procedimiento sancionador. Bueno, esto sí me parece importante, ¿no? Porque esta entidad que se encarga de llevar a cabo el procedimiento sancionador, o estas entidades, para hablar también de los gobiernos regionales que aún tienen procedimientos respecto de empresas o microempresas, establece que es lo mínimo que debe contener una resolución que va a imponer una sanción a un empleador. A su vez, se establece también las condiciones para aplicar eximentes o atenuantes de responsabilidad. Lo desarrolla tanto la ley 27444 como la ley general de inspección del trabajo. Pero aquí establece en qué caso se va a llevar a cabo los eximentes o los atenuantes, ¿no? Establece un procedimiento para estas situaciones, para estos casos. Sí, y de repente, sobre cualquier consulta, sobre cualquier duda respecto a este tema, yo los invito también a que esto lo podamos revisar. Inclusive esto es un poco extenso en realidad, de repente centrarnos en esto, podríamos tener hasta una clase en un futuro, pero de hecho es muy importante tener en cuenta desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de orientación, desde el punto de vista de asesoría a los empleadores, a los trabajadores, qué es lo que debe cumplir la autoridad que va a imponerme una sanción. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben tener ellos para garantizar, para mí, dos principios fundamentales? En realidad, tres: principio de legalidad, debido procedimiento, y el último es el ejercicio del derecho de defensa. Digamos que esta disposición que integra lo que ya prevé la ley 27444, la ley General de Inspección del Trabajo, su reglamento, me parece muy importante que de repente se tenga a bien conocerlo desde ese fondo que amerita el análisis jurídico respecto de procedimientos que la autoridad central del sistema de inspección del trabajo va a emitir. Aquí les voy a hablar un poco corto, pero igual me parece importante y trascendente tener esta mirada preliminar, ¿no? Porque la inspección del trabajo es una etapa previa, es una etapa preliminar, dice la ley, del procedimiento sancionador. No es parte del procedimiento sancionador. La etapa de fiscalización es una etapa de supervisión, fiscalización, que no es parte integrante del procedimiento sancionador, sino es una etapa previa, preliminar, que se inicia, como yo les había mencionado en clases anteriores, pero igual me parece importante visibilizarlo en esta lámina, a través de una denuncia de un trabajador, un ex trabajador, un practicante, o un tercero familiar, o también se inicia de oficio, ¿no? Y cuando se inicia de oficio, ahí tienes diversas formas como podrías iniciarlo, a través de situaciones que el Ministerio de Trabajo u otro ministerio solicite como consecuencia de la identificación de un presunto incumplimiento a las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Esta disposición da como mérito el mandato para que la inspección del trabajo pueda dar inicio a un inspector, iniciar sus actuaciones de inspección del trabajo, y a su vez este mandato, esta orden de inspección,
lo que hace es establecer ciertas características para que el inspector que es asignado pueda desarrollar. Como por ejemplo, le establece cuál es el plazo de actuación, le asigna un número de expediente, eh, se indica dónde o cuál es el centro de trabajo a investigar, se establece cuáles son las materias que va a investigar, eso es lo que es fundamental, y que los administrados, los empleadores, deberían tener a bien conocimiento y solicitud al inspector del trabajo para que estos puedan tener conocimiento sobre qué me estás inspeccionando, cuál es la materia de investigación, cuál es el plazo que tienes de investigación, cuáles son las medidas, las modalidades de actuación. Y todo eso tiene que ser traducido a través de ciertas notificaciones. El procedimiento está estandarizado a través de una normativa. Esa normativa, el inspector o la inspección tiene que ejercer la función didáctica. Y eso lo dice el reglamento de la carrera del inspector del trabajo, vigente del año 2017, en la que establece de que el inspector no solo debe establecer o utilizar las medidas, o perdón, las modalidades de actuación y las medidas inspectivas, sino que además dentro de estas funciones o atribuciones que tiene, debe ejercer función didáctica, establecerle esta herramienta, esta enseñanza al administrado, porque el administrado puede ser que no conozca, y sí decir por qué sirve esta situación o por qué debe cumplir con esta medida, porque puede ser que el empleador esté completamente equivocado y que evidentemente por un desconocimiento a la normativa, que si bien es cierto no es una justificación para incumplir una norma laboral, el inspector debe ejercer una función didáctica de enseñanza para que en un futuro no pueda o no siga o no continúe con este incumplimiento de las normas. Esta inspección, el inspector del trabajo lo desarrolla a través de modalidades de actuaciones. Las modalidades de actuaciones son 4, ¿no? La Ley General de Inspección del Trabajo estableció 4. La primera, bueno, no hay un orden en realidad, pero la norma lo ha desarrollado así, tanto la ley como el reglamento, ¿no? Habla de comprobación de datos. Esta comprobación de datos, bueno, son 4. Voy a mencionar la comprobación de datos, las visitas inspectivas, las comparecencias y los requerimientos de información a través de medios o mecanismos tecnológicos de la información. No, el primero, que es la comprobación de datos, por lo general se realiza pues de manera articulada con diversas entidades del Estado que contengan información que contribuya con el desarrollo de la función del inspector. Por ejemplo, si yo quiero verificar la existencia de un empleador, puedo, la inspección debería requerir elementos que a través de registros públicos le den información, o de repente podría acudir a SUNAT para que le verifique si es que está activo o ha habido el empleador, o de repente también podría solicitar al mismo empleador la información, ¿no? Y este requerimiento de información tiene que ser proporcionado. Como consecuencia del incumplimiento de no proporcionar información, existe una infracción a la labor de la inspección por falta del deber de colaboración. Hay que tener mucho cuidado con eso. El otro punto de las visitas de inspección, bueno, pues ya con la nueva normalidad como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se establecieron modificaciones a través de un decreto legislativo 1499, en la que se estableció de que las modalidades de actuación se puedan hacer a través de medios o de mecanismos virtuales. Esta situación que, si bien es cierto, podríamos cuestionarlo, se realizan visitas virtuales, te establece la norma de que las modalidades de actuación se puedan hacer a través de los mecanismos. Esto se estableció, insisto, con la modificatoria de la ley 28806, la Ley General de Inspección de Trabajo, a través de un decreto legislativo 1499, en el que disponía de que las modalidades de actuación se puedan hacer a través de los mecanismos tecnológicos o de tecnologías de la información. Y las medidas inspectivas también, ¿no? De las cuales las medidas inspectivas sí tenemos en diversas situaciones, ¿no? En la etapa de fiscalización y en la etapa de prevención. Y en la etapa de fiscalización se tienen medidas de requerimiento, que son aquellas que cuando ya identificaste que existe un incumplimiento a las normas sociolaborales, extiendes eh, extiendes una medida inspectiva de requerimiento en el que determinas la exigencia del cumplimiento a las normas
sin perjuicio del inicio de las acciones o de la emisión del resultado a través de informe OAR. También se tiene otra de las medidas, medidas de recomendación, hay una medida que es de paralización, de cierre temporal. Las medidas de paralización o cierre, o al menos de paralización, es cuando existe riesgo grave inminente. Las medidas de cierre temporal del centro de trabajo están relacionadas cuando ha ocurrido un hecho mortal, ¿no? Es lo que la Ley General de Inspección de Trabajo ha recogido a través de una modificatoria de un decreto de urgencia en el año 2019, como consecuencia de lo ocurrido en este caso McDonald's. Eso se dio básicamente en ese interín y bueno, estableció ciertas características de las cuales también desarrolla que la función inspectiva para casos especiales como hechos de accidentes de trabajo mortales se hagan en un plazo menor al plazo regular. Y el plazo menor es de 10 días, pudiendo ampliarse 10 días más. Pero la línea general es un plazo máximo de 10 días. El resultado del informe o de acta de infracción se emite como consecuencia, en el caso de los informes de actuaciones inspectivas, como consecuencia de que el inspector o no encontró infracciones a las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, o que el empleador acreditó, ¿no? Hay dos situaciones por las que puede emitir un informe de actuaciones inspectivas. Y el acta de infracción lo emite cuando ha identificado incumplimientos a las normas sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo o a la labor de la inspección. Este plazo del procedimiento regular para las normas sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo y labor inspectiva es un plazo máximo de 30 días, pudiendo ampliarse, salvo la excepción que les mencionaba de accidentes de trabajo mortales, que sí la norma especial o la norma de la Ley General de Inspección del Trabajo ha conseguido un plazo máximo de 10 días, prorrogables hasta 10 días más, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene el inspector para iniciar una vez que se le asigne la orden de inspección? La norma le otorga al inspector un plazo máximo de 10 días para dar inicio luego de que ha sido asignado para que realice su. Y aquí ya hablamos de las conclusiones de las actuaciones inspectivas de investigación. Y estas conclusiones de las actuaciones inspectivas de investigación como les mencionaba, se efectúa como consecuencia del cumplimiento y del incumplimiento, o de la identificación o no identificación de las infracciones. Informe de actuaciones inspectivas cuando no se advierten infracciones o cuando las ha subsanado durante las investigaciones. Y en el caso de infracciones o de emisión de acta de infracción es cuando no se ha ocurrido este hecho de dar cumplimiento a las infracciones o cuando existen incumplimientos, como bien lo mencionamos en la lámina, de carácter insubsanable, ¿no? Que los vamos a desarrollar más adelante. Sí me parece importante también detenernos ahí. ¿Qué debe contener un informe de acciones inspectivas y un acta de infracción? En el hecho del informe de acciones inspectivas es la identificación de los sujetos o sujetos responsables, la identificación del inspector. Es importante que se verifique cuando nosotros orientemos, asesoremos o generemos un espacio de capacitación, que se establezca que estos requisitos mínimos o estas condiciones mínimas de estos documentos que emite la Inspección del Trabajo están en la ley, no son generados de manera empírica, están en la norma, están expresas, y eso es lo que debe cumplir el inspector, son las condiciones mínimas que debe contener el acta de infracción o el informe de acciones efectivas. Les decía la fecha de emisión del informe, estos constatados, es muy importante porque de ahí denota dónde se encontrarían los incumplimientos a las normas sociolaborales. Los medios de investigación utilizados, es decir, modalidades de actuación y medidas inspectivas que han utilizado durante su procedimiento y las conclusiones o recomendaciones, en el caso de los informes, que el inspector considere deba efectuarlos. En el caso del acta de infracción también estamos hablando de la identificación del sujeto o sujetos responsables, la identificación del inspector, fecha del acta. Aquí algo muy importante que era lo mismo que radica en el caso de los informes de acciones efectivas, en el acta de infracción, los hechos comprobados, ¿no? Y constitutivos de infracción. ¿Por qué me tenía aquí? Hay dos artículos de la Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 16, el artículo 47, que prevé que
los hechos constatados por el inspector merecen fe, y el artículo 47, y se presume cierto, dice. Eso es lo que contiene este artículo, estos dos artículos. Y los inspectores, cuando hacen sus investigaciones, hacen referencia a estos articulados. Eso es una facultad que les ha concedido a la norma para que ellos puedan desarrollar las actuaciones inspectivas. De manera objetiva, deben desarrollar los hechos fácticos y jurídicos que contengan esta investigación. Los medios utilizados también es importante que contenga. Bueno, y ya cuando se determinen las infracciones, lo que debe contener son elementos fundamentales. La infracción, la tipificación de la infracción, las normas que vulneran, es decir, el hecho sustantivo, y la calificación y tipificación legal de las mismas. ¿Por qué se infracciona? ¿Por qué se sanciona? Y este desarrollo debe contener esta acta de infracción. Esa estructura también está en la Ley General de Inspección del Trabajo, en el artículo 46 de la ley. No, y en el caso de accidentes de trabajo, en el caso de accidentes, sobre todo mortales, bueno, en general, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, debe establecerse cómo se produjo, cuáles son las causas básicas y las causas genéricas que han, valga la redundancia, causado este hecho, ¿no? Los sujetos que son responsables y su ausencia de medidas de seguridad o de prevención, y las medidas correctivas que el inspector ha debido considerar para el empleador como consecuencia de prevenir respecto de otros accidentes en cuanto a otros trabajadores. ¿No? Aquí ya hablamos también del acta de infracción, el contenido mínimo que ya les había mencionado. Bueno, lo que les mencionaba, que los hechos que han identificado los inspectores se presumen cierto, salvo prueba en contrario, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? Y bueno, aquí al final hago unas preguntas que sí me parece importante de repente comentarlas, pero básicamente desde el punto de vista del análisis jurídico sí amerita un debate inclusive, ¿no? Si es que el acta de infracción constituye un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es una declaración de las entidades que producen efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos recaen sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados, ¿no? Circunstancia que para muchos tratadistas han determinado, inclusive me parece que hay algunos informes del Ministerio de Justicia, si mal no recuerdo, o de la asesoría, o de la jefatura de asesoría jurídica de unos años atrás, del Ministerio de Trabajo, que establecían que no es un acto administrativo, sino es un acto de administración. Y para otros tratadistas, inclusive han mencionado que son hechos administrativos. ¿Por qué? Porque por sí sola, más aún ahora en estas circunstancias de un nuevo procedimiento sancionador, el acta de infracción no anda por sí solo. Quiero decir, para utilizar términos jurídicos, su aplicación va como anexo de la imputación de cargos. No es un hecho que por sí solo genere efectos jurídicos. Contribuye como consecuencia de que genere efectos jurídicos, sí, con la imputación de cargos, porque es un anexo. Pero, de otro lado, hay otros abogados, hay otros especialistas en derecho administrativo, especialistas también en la inspección del trabajo, que su comentario radica básicamente en que sí es un acto administrativo porque sí genera estos efectos jurídicos, ¿no? Porque es el punto de inicio para el efecto bueno, para producir efectos jurídicos respecto de derechos e intereses de los empleadores y trabajadores, ¿no? Como les decía, esto es una discusión, un debate que ha generado, inclusive me parece, cargo a revisar para adelante, y sí los invito, es en la página web de Sunafil, están colgadas las resoluciones, no solo de, de las instancias que emiten pronunciamientos de primera instancia, sino también de segunda y del tribunal. Entran a la página web de Sunafil y ahí está un link en la que se han desarrollado inclusive los precedentes vinculantes del Tribunal de Fiscalización Laboral, en la que sirve como insumo para el desarrollo también de esta exposición. Aquí hablamos sobre la competencia sancionadora de la inspección del trabajo, que bueno, el artículo 41 de la ley lo ha previsto así. Previamente a ello, me gustaría de repente escucharlos, a quienes nos acompañan el día de hoy, y de repente que sean partícipes de esta intercambio de
de información y de conocimientos que me parece importante entablar, doctor Reader. Nuevamente le doy el pase para que de repente, si alguno de los participantes quiera intervenir, bienvenido para poder retroalimentarnos un poco. Sí, doctor. Doctor, su señal se había ido un poco, Doctor se Reader, ¿me había escucha? recordado. Ahora sí, doctor. Ya, perfecto, discúlpenme. Estimados participantes, pueden activar su audio. Está permitido para todos. Doctor Omar, está activo su audio. Buenas noches. Reconocer la exposición y vamos acopiando todo el conocimiento y de esa manera nos permitimos en esta oportunidad como participante respecto a su apreciación de lo que es primero la organización de en lo que es la Autoridad Administrativa de Trabajo. Acá en Cusco se ha cambiado la denominación, no es Ministerio de Trabajo, sino es Gerencia Regional de Trabajo. Y el gobierno regional del Cusco no asume ninguna responsabilidad de fiscalización, más por el contrario, lo hace la Gerencia Regional de Trabajo y fundamentalmente la Intendencia Regional de la SUNAFIL viene ejecutando algunos trabajos que definitivamente el movimiento sindical lo tiene seriamente observada por una sencilla razón. Preeminente abuso de sus facultades de cuatro principios. Uno, el principio técnico administrativo, principio de legalidad, principio de oportunidad y el otro que siempre dicen, el principio de unidad administrativa. Y lo hacemos bajo un concepto bastante claro. Cuando se hacen las denuncias sindical y o de un trabajador interesado. Doctor Omar, disculpe, directo al tema, por favor. ¿Cuál es su pregunta en sí? Por favor, agradeceríamos más por el tiempo, doctor. Gracias. Bueno, el quien habla no es abogado todavía, no tengo el honor, pero sí me interesa bastante participar y como estudiante tengo esa inquietud. 3 preguntas. Una primera, ¿a qué se debe tanto el abuso de los 4 principios en los cuales dicen estar muy amparados aquí los señores de la SUNAFIL en Cusco? 2, ¿cómo veo? Doctor, por favor, doctor Omar, agradecería y con el respeto que se merece, temas subjetivos, no, por favor, son temas puntuales, objetivos, ¿sí? Ciertamente son independientes cada entidad, pero es referente al tema, doctor. Agradecería muchísimo para replantear, es una pregunta por participante. Gracias. Doctor Ronald, puede continuar. Adelante. Gracias, doctor. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor. El doctor Wilber está activo su audio. Doctor Wilber, muy buenas noches. Está activo su audio. Lo acabo de activar. Muchas gracias, doctor Reader. Buenas noches a nuestro ponente. Una intervención importante, creo, en este Día del Trabajo. Y mi consulta iba en lo siguiente, en que en las resoluciones, sobre todo en las cuales se impone la sanción, incluso en las actas de infracción, los inspectores no hacen una debida ponderación, o sea, no aplican el principio de razonabilidad, proporcionalidad en la imposición de multas. Básicamente se limitan a señalar la norma ha establecido esto como mínimo y como máximo, entonces te impongo esta multa, ¿no? Y eso que ha llevado a que, por ejemplo, nosotros podamos cuestionarlos a través de procesos contenciosos administrativos y en esos procesos los órganos jurisdiccionales lo que están declarando es la nulidad de esas resoluciones por inobservancia del principio de razonabilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, interesante lo que usted mencionaba, porque sí me parece
que ese comentario que usted refiere respecto a la determinación, para la determinación de la imposición de una sanción, se deben aplicar esos dos principios que usted mencionaba, ¿no? El principio de proporcionalidad, que me parece no es únicamente la imposición de una sanción sin el sustento debido. Precisamente yo les refería hace un momento, y voy a retroceder con la lámina anterior, que es esta de acá, cuando mencionamos qué es lo que debe tener el desarrollo del acta de infracción. Y es por eso que probablemente los juzgados contenciosos administrativos han determinado la nulidad de las actas o de las resoluciones que contenían o que se sustentaban en las actas de infracción, porque incumplían el requisito que prevé la Ley General de Inspección del Trabajo en cuanto se refiere a que debe determinarse la infracción con especificación de normas vulneradas, calificación y tipificación legal, ¿no? Y esto está alineado a los principios de proporcionalidad que establece el 27444, ¿no? Y creería de que ante ese incumplimiento, evidentemente los jueces, el análisis conlleva a determinar la nulidad de este procedimiento, que más allá de la nulidad, no sé si el hecho de retrotraer, porque un hecho nulo no hace o no deja sin efecto una situación, sino lo que hace es retrotraer el procedimiento para que le dé una conducción nueva, ¿no? Lo revive, pero desde no foja cero, pero sí desde de una etapa que reinicie el procedimiento. Y no sé si esa sería la fórmula o sería lo más óptimo, pero aquí lo que habría que identificar es realmente si es que las otras etapas del procedimiento sancionador, ahora que la SUNAFIL, por ejemplo, ya cuenta, o que el sistema de inspección de trabajo, porque ojo que el Tribunal de Fiscalización Laboral revisa en su integridad el procedimiento llevado a cabo desde la etapa de inspección, ya sea por gobierno regional, gerencia regional, o por el mismo Intendencia Regional de SUNAFIL. Y ahí es donde hay diversos procedimientos que ante el incumplimiento de estos principios, ante el incumplimiento de estas disposiciones o estas condiciones mínimas, ha conllevado a la nulidad o a la revocación del procedimiento, ¿no? Porque en algunos casos yo creería que yo evaluaría la situación, no soy juez, pero sí tendría mucho cuidado en el hecho de, y esta es una opinión personal, en el hecho de considerar la nulidad de un hecho siempre que identifique que los incumplimientos que son parte o que dieron mérito al inicio del procedimiento sancionador estén dentro de la vigencia y no estén como consecuencia de la imposición o de la determinación de la prescripción de la infracción. Que consideremos que la infracción prescribe los 4 años de iniciado el procedimiento. Entonces, si el procedimiento está por prescribir, de nada serviría, y esto es lo que decía, de que los jueces deberían evaluar para no generar expectativas al trabajador o a quien corresponda sobre el procedimiento sancionador. ¿De qué sirve de que declares la nulidad de un procedimiento para que reinicie, que cuando lo va a reiniciar la ley dice, oye, no, pero la infracción está en el 4º año, o sea, ya no puede reiniciar, genera expectativas. Entonces, eso es lo que habría que tener mucho cuidado y eso es lo que yo básicamente recomendaría que se evalúe, ¿no? En todo nivel, ya sea por el mismo procedimiento sancionador o ya sea por a nivel contencioso administrativo. Eso era lo que quería comentar, espero haya absuelto la consulta de nuestro amigo que intervino. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Johnny. Doctor Johnny, está activo su audio. Gracias, doctor. Feliz día del trabajo. En respecto a lo que el acta de infracción es un acto administrativo, las actas de inspección, ¿no? Pero la propia ley, no, la 28806, la Ley General de Inspección, en el artículo 15 no lo señala ahí, de que por excepción las actas de infracción son actos administrativos. Eso quería preguntarle, doctor, ahí, ¿no? No se puede tomar eso como una base, porque puesto que, claro, el acto administrativo certifica, ¿no?
el acta de inspección, el acta de infracción, perdón, también es que certifica la autoridad, ¿no? Y muchos de los abogados laboralistas lo utilizamos en calidad de medios probatorios, ¿no? Entonces, el juez sí le da el valor, ¿no? Me imagino tomándose como esa base legal. Esa sería más o menos la pregunta, doctor, si eso puntualmente no es la propia ley la que señala que sí son actos administrativos. Muchas gracias, doctor, y muy buen apunte. Y creería de que este cuestionamiento de que si eso no es acto administrativo, si bien es cierto el artículo 15 hace una referencia, no lo enfatiza o no lo desarrolla como tal. Lo que sí el artículo 48 de la ley, cuando hace referencia de que el procedimiento, o mejor dicho, la resolución firme es ejecutable ante la vía judicial, la propia ley pudo haber desarrollado, de ser el caso, considere que el acta de infracción es un acto administrativo, debió decir que no es la resolución, sino es el acta, y no lo dice. Precisamente esa contradicción, si se quiere, de la propia norma, hace de que existan interpretaciones diversas, ¿no? Y esta era la pregunta que se hacía en función, ya sea por el artículo que usted menciona, que es el 15, o por el 48, porque el artículo 48 de la ley sí que dice que con resolución firme tú puedes ejecutar los hechos que contengan obligaciones respecto al pago de un beneficio o del registro de planilla de los trabajadores. Digamos que existiría voy a decir, de repente, una situación que contraviene el hecho cierto, si es que realmente el artículo 15 es el respaldo para determinar que es un acto administrativo, y si es así, entra al análisis de considerar que el acta de infracción por sí solo se contrapone con lo que establece el reglamento, porque el reglamento de la ley dice que el acta de infracción es una propuesta de sanción. Y al decir que es una propuesta de sanción, nos genera mucho más la incertidumbre, porque los actos administrativos son determinables, ¿no? El mismo artículo 386 del Código Procesal Civil establece de que los actos que conlleven a un mérito ejecutivo deben ser ciertos, expresos y exigibles, líquidos y liquidables, dice. Entonces, ahí nos genera esa disyuntiva, ¿no? Primero me dices, sí, la ley dice, oye, este es un acto administrativo, pero de pronto te dice, sí, pero el acta es una propuesta de sanción. Y después te dice, y la resolución que queda firme es la que puedes ejecutar en la vía judicial. Sin embargo, es algo importante lo que usted menciona, y se han dado muchos casos. Los abogados han utilizado el acta de infracción como medio probatorio y los jueces lo han considerado. Es completamente cierto lo que usted menciona. Sin embargo, la determinación del acto administrativo, también hay de las otras resoluciones que dice que hay una resolución bueno, no hay una, hay un par de resoluciones judiciales en la que dice que como es un acto propuesto de sanción, no conlleva este hecho. Situación que, por ejemplo, y aquí les traigo una colación paralela del procedimiento inspectivo que se lleva en Colombia. En Colombia el inspector sí tiene la facultad de sancionar. Aquí el inspector no tiene la facultad de sancionar, tiene la facultad de proponer infracciones, ¿no? Es más, luego de que termine la inspección por el inspector en Colombia, puede ir a la vía judicial. Aquí no. Aquí, luego de que termina la inspección, inicia el procedimiento sancionador, y después del procedimiento sancionador, tienes todavía una etapa que podrías agotar los medios, porque te dice, para que tú inicies un procedimiento contencioso administrativo, tienes que agotar el procedimiento administrativo. Entonces, tienes este flujo que te lleva hasta inclusive el tribunal para que agotes, ¿no?, la vía administrativa. Y precisamente eso es lo que denota, y me parece muy interesante lo que usted mencionaba, doctor, pero también encontramos en otros articulados de la propia ley o del propio reglamento que podría existir esta contradicción que no nos genere esa certeza. Yo ponía precisamente en esta oportunidad esta disyuntiva que genera la norma
respecto a ver, si vamos al concepto de lo que es acto administrativo, particularmente yo digo, se cumplirían los requisitos. Sin embargo, cuando vemos que en la propia ley dice que es una propuesta de sanción sobre los requisitos versus la definición de acta de infracción, nos genera algunas incertidumbres, ¿no? Más aún, como le decía, de que por sí sola el acta de infracción no da mérito al inicio de un procedimiento sancionador, sino va como anexo de la imputación de cargo, que más adelante lo voy a comentar. Espero haber absuelto la consulta, doctor. No sé si, doctor Riir, habrá alguna otra intervención. No, doctor, adelante. Bien, estimados, aquí ya hablamos sobre la competencia sancionadora de la Inspección del Trabajo, pues que se les concede a través del artículo 41, tanto a la SUNAFIL, a los gobiernos regionales y al propio Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Y en la SUNAFIL, bueno, señala que ejerce la competencia sancionadora. Y esto era lo que le decía respecto a la ley 31-131, ¿no? En una ley, claro, evidentemente vamos a que el impulso al desarrollo de las facultades sancionadoras deben ser expresas en una norma, porque la 27444 así lo dispone. La Ley General de Inspección del Trabajo lo desarrolla expresamente, ¿no? Y dice, la SUNAFIL ejerce la competencia sancionadora y aplica sanciones económicas que corresponden, de acuerdo a su competencia. Es primera y segunda instancia en los procedimientos sancionadores. Asimismo, lo mismo establece para los gobiernos regionales en el marco de sus competencias. Y acá hablamos del marco de sus competencias, microempresas, para aquellas intendencias regionales, perdón, gobiernos regionales, que aún cuenten con competencias. Y en el caso del tribunal, de carácter excepcional, por revisión, se ven esta facultad sancionada, ¿no? Ahora, lo que le quería mencionar era pues, que esta ley 31-131 le faculta a la inspección o a la SUNAFIL inspeccionar, pero no sancionar, ¿no? Y esa facultad omitida no es interpretativa, porque, insisto, las autoridades se basan por el principio de legalidad. Es por esa razón que entiendo no hicieron la facultad sancionadora para el caso de los trabajadores CAS. Aquí vamos a hablar sobre el procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo. Bueno, en buena cuenta, es una situación que, como ya les había mencionado, se inicia a mérito de la emisión de la imputación de cargos, ¿no? Esto lo dice en la definición del procedimiento sancionador establecido en el artículo 1. Ya en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo ya se establece que ya no dice con la emisión, se dice con la notificación de la imputación de cargos, ¿no? Da mérito al inicio del procedimiento sancionador, que son dos momentos diferentes, porque uno no lo emite hoy y lo notifica mañana. De acuerdo a la 27444, en el artículo 24 establece que uno emite el acto administrativo y tiene 5 días para notificar, ¿no? Y aquí se suscita una situación también paralela, que es importante mencionarla, que a través del Decreto Supremo 002-2020, -TR, se establece o se emite la facultad de que SUNAFIL pueda notificar o que tenga la obligación de notificar todos los actos a través de la casilla electrónica, ¿no? Y desde febrero del 2020 que se emite esa norma, ha tenido todo el 2020 hasta, me parece, abril del 2021, un cronograma de implementación respecto a las etapas que tiene el procedimiento sancionador y la etapa inspectiva para notificar a través de la casilla electrónica de la SUNAFIL. Y por esa razón, les mencionaba de que el inicio del procedimiento sancionador se da con la notificación de la imputación de cargos, ¿no? El cual se emite 15 días hábiles de revisada el acta de infracción, ¿no? Y sobre esto lo que acarrea es que le otorguen esa facultad del derecho de defensa al administrado para que dentro del plazo de 5 días pueda presentar su escrito de descargos, en el que acrediten la subsanación, en el que refuten por cumplimiento de las obligaciones imputadas,
en el que esta imputación de cargos adjunta en el acta de infracción en la que uno puede verificar. A su vez, luego de la presentación de estos descargos, la autoridad, autoridad instructora lo que hace es emitir un informe final de instrucción. Este informe final de instrucción ya estructura prácticamente similar al de una resolución, si se debe o no instruir el procedimiento a nivel sancionador, ¿no? Puede recomendar el archivamiento, como puede recomendar la imposición de la sanción, o como puede recomendar la mejora de la imposición de la sanción. Puede inclusive sugerir, de repente recomendar a la fase sancionadora de que se desarrolle un concurso de infracciones ante hechos similares, o el mismo hecho haya generado infracciones para que lo acumule. O de repente también recomendar la acumulación de expedientes respecto de las mismas materias sobre el mismo empleador que hayan iniciado respecto a distintos trabajadores. O sea, digamos que tiene la posibilidad, esta etapa, de poder conducir mejor en las etapas sancionadoras el procedimiento. Y en esta le otorga 10 días hábiles para que esta autoridad instructora lo eleve a la primera instancia y esta primera instancia lo notifique para concederle 5 días hábiles al administrado para que también presente otros descargos que faculte su derecho de defensa. A su vez, la resolución de primera instancia emitida por la autoridad sancionadora se efectúa en el marco de los 10 días hábiles después de la presentación de los descargos o sin él. Puede ser que no presenten los descargos, pero emiten la resolución de primera instancia. Luego de la emisión de la resolución de primera instancia, los administrados tienen la posibilidad, en un plazo máximo de 15 días, de presentar o escrito de apelación o escrito de reconsideración. El escrito de apelación, como bien lo sabemos, es de puro derecho, ¿no? Debe estructurarse en el incumplimiento de la normativa sociolaboral o en el marco de la normativa legal o del debido procedimiento para insistir o para referir sobre, de repente, una notificación errónea o una ineficaz acto de notificación y entre otras situaciones que amerite la inspección del trabajo. Por favor, espérenme unos segunditos. Ahora sí, discúlpenme, tenía unos inconvenientes técnicos. ¿Me escuchan bien, doctor Rieder, por favor? Sí, doctor, todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, estábamos en la etapa en la primera instancia, y habíamos hablado de la apelación, que era de puro derecho, y ahora hablamos del escrito de reconsideración, denominado en la ley 27444 y también en el reglamento y la ley, que esta sí es cuando tú puedes, o en este recurso tú puedes presentar nueva prueba que no ha sido presentada durante la etapa de fiscalización, inclusive la etapa del procedimiento sancionado, ¿no? Y en este plazo, ¿quién la resuelve? La resuelve la misma autoridad de primera instancia. A diferencia de la apelación, cuando interpone el recurso de apelación, si bien es cierto, es revisado en primer término por la autoridad de primera instancia, evaluado sobre los requisitos de validez, ante el cumplimiento de los requisitos de validez es elevado a la instancia superior. Es la autoridad de segunda instancia. En este caso lo ejerce, en el caso de la SUNAFIL, las intendencias regionales. En el caso de los gobiernos regionales, puede ejercerlo una dirección o una subdirección, dependiendo de la organización que tenga. Hace un momento mencionaba
un compañero, un participante de esta sesión, que en OSCOT, me parece, hacía referencia a que no tenían dirección, sino gerencia. Sí, sea gerencia, sea dirección, son quienes asumen ese rol sancionador. En el caso tengan competencias aún, ¿no? Claro está, esto lo decía en el marco de la ley. Lo que señala la ley es que tienen competencias en la medida que no ha sido transferida a la SUNAFIL la facultad. Y la resolución de segunda instancia, ojo que para emitirse esta resolución de segunda instancia, la 27444 les concede 30 días para la emisión. Es decir, tiene 30 días la autoridad de segunda instancia para evaluar el expediente, que no solamente se evaluar el expediente por el recurso de apelación, sino se evaluar el expediente en su integridad, inclusive el expediente de la etapa de fiscalización, porque todo se origina desde ahí, ¿no? Y en algunos casos el cuestionamiento es porque de repente no se ha cumplido con algún acto de notificación. Y esto conlleve a la nulidad de un procedimiento, a la revocación de un procedimiento, ¿no? Y ojo que esta institución de la notificación lo desarrolla en 2 o 3 artículos, la 27444. Inclusive existe una prelación cuando el acto de notificación es inválido. Este decreto supremo que establece la obligatoriedad de SUNAFIL de notificar a través de la casilla electrónica, establece también ciertas excepciones cuando no se notifiquen a través de este mecanismo, ¿no? Y este procedimiento, en estos 30 días, debe evaluarse en su integridad el cumplimiento de estas obligaciones. A su vez, luego de resuelto esta resolución de segunda instancia, en la medida que las infracciones estén denotadas por infracciones con características muy graves, pueden ser materia de la presentación del recurso de revisión. Es decir, para que pueda ser elevado al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano excepcional, es un órgano un órgano colegiado, en el que resuelven solo en casos que hayan impuesto infracciones de carácter muy graves. Solamente y únicamente de carácter muy grave. No infracciones leves o graves no dan mérito a la presentación del recurso de revisión. Como consecuencia de ello, para aquellas infracciones, leves o graves, en el que resuelva la segunda instancia, se da por concluido el procedimiento. En aquellos procedimientos que contengan infracciones muy graves, sí da mérito a la presentación de un recurso de revisión y como consecuencia continúa el procedimiento hasta el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral. Inclusive las infracciones a la labor inspectiva, ¿no? que establece el artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, también dan mérito al inicio de ser el caso de presentación de un recurso de revisión, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene para emitir? También es 30 días. ¿No? ¿Cuál es el plazo que tienen para presentar el recurso de revisión? 5 días hábiles, de notificada la resolución de segunda instancia, ¿no? Hay que tener en cuenta cuáles son los plazos que se tienen para la presentación de los recursos impugnatorios, ¿no? Ya sea para la primera instancia, tenemos 15 días para la presentación del recurso de reconsideración o recurso de apelación, y para el caso del recurso de revisión, luego de emitida la resolución de segunda instancia y notificada, 5 días después de haber sido notificada. En ambos casos, como podrán ver, tanto para la fase sancionadora de la resolución de primera instancia, perdón, de segunda instancia, como la del tribunal, tiene 30 días para emitir, para revisar de manera íntegra. En el caso de la resolución de primera instancia, tiene 10 días después de haber sido emitido o de notificado, o de presentado, perdón, los recursos. Aquí quiero desarrollar de repente un poco más, más didáctico, de repente, si se quiere, el término para poder, de repente, hacerle referencia qué es la imputación de cargos, o qué contiene la imputación de cargos, ¿no? Esta se declara, bueno, de oficio. Hay que tener en cuenta eso, esto no se inicia por mérito de una denuncia, sino el inicio del procedimiento sancionador es de oficio una vez que se ha emitido el acta de infracción. El supervisor inspector, que es el nivel máximo de la inspección del trabajo, lo eleva
lo notifica o lo remite al órgano Subintendencia de Actuación Inspectiva, en el caso de SUNAFIL, o subdirección, para que ellos den inicio a este procedimiento. ¿Y qué debe incluir la imputación de cargos? La identificación de los sujetos, las medidas de carácter provisional que consideren, los derechos y obligaciones del administrado, la calificación de las infracciones, las posibles sanciones, normas que otorgan competencia, antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Y todo esto está contemplado ¿en dónde? En el acta de infracción. Por eso les decía de que por sí mismo el acta de infracción no da un mérito legal al procedimiento como un acto, sino esto es un anexo de la imputación de cargos, ¿no? A su vez, luego de esto tiene un plazo de 5 días, que era lo que ya les había mencionado, se le otorga al administrado para que pueda interponer sus recursos, su escrito de descargos, y luego de esto ya llega a las acciones de instrucción, como paso 3, ¿no? Que es la recolección de información y sobre ello la emisión del informe de actuaciones o de instrucción, ¿no? Dentro de este procedimiento, de la etapa de instrucción, podría generarse situaciones como, por ejemplo, tú solicites, la autoridad instructora solicite un plazo adicional para la emisión del informe final como consecuencia de la complejidad del caso, ¿no? Esto lo concede el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo y lo ha recogido también la directiva que les hablaba hace un momento del procedimiento sancionador. No, ya en el informe de final de instrucción se prevé situaciones como que debe estar ya debidamente motivado, la conducta infractora, las pruebas de conducta infractora, porque ya han habido 2 oportunidades de presentación de escritos de descargos, en las que va a sumar de repente a los hechos que va a desarrollar la autoridad sancionadora, ¿no? Y también debe establecer la sanción propuesta o la absolución de la misma. Aquí les estoy mostrando un formato, un modelo de una imputación de cargos de un caso particular, en el que sí les muestro más o menos qué es lo que contiene la imputación de cargos, ¿no? Como bien lo mencionamos en la lámina anterior, tenemos a bien que esta imputación de cargos se caracteriza por establecer el número de expediente sancionador, establecen el sujeto inspeccionado, o sea, el sujeto que ha sido materia o sujeto responsable, ¿no? ¿Cuál es la referencia a esta, ¿no? Establecen la orden de inspección, que es el origen, el mandato que se le concedió al inspector para que dé inicio, el acta de infracción, que es el resultado de estas investigaciones, ¿no? Bueno, y la fecha. El objeto de la misma, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de un incumplimiento por normas a la labor de la inspección. ¿Cuáles son los hechos imputados que constituyen infracción? Aquí lo desarrollan, acá dice, ¿no? Las actuaciones de investigación realizadas por el inspector correspondientes a la orden de inspección concluyen con la emisión del acta de infracción, en la cual se encuentran los hechos imputados, la calificación, la tipificación y la propuesta de sanción, que era lo que les mencionaba, la propuesta de sanción. Acá seguidamente dice, la autoridad instructora hace suya el acta de infracción, ¿no? La misma que forma parte integrante de la presente imputación de cargos con respecto a la infracción que se detalla a continuación, y la infracción está relacionada a la inasistencia del sujeto inspeccionado a la diligencia inspectiva debidamente notificada con fecha. Hecho que constituye infracción a la labor de la inspección, calificada como infracción muy grave, ¿no? Tipificada en el numeral 46.6, perdón, del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, con una propuesta de sanción de 20.250 soles, ¿no? Aquí ya en los descargos hace referencia de que en el plazo de 5 días, después de haber sido de ser notificada esta imputación de cargos, el empleador tiene la posibilidad de presentar su escrito de descargo. Le dan una obligatoriedad, no obligatoria, perdón, una recomendación de cuál es el plazo que tienen para la presentación de sus descargos. Después señalan quién es la autoridad competente para la imposición de la sanción. Ellos hacen referencia que a través de una resolución de superintendencia de la SUNAFIL les conceden la facultad para instruir el procedimiento sancionador y a su vez le concede a la autoridad como una orgánica de imponer sanciones en el procedimiento sancionador de la inspección del trabajo. Digamos que este formato, esta lámina,
recrea un poco lo que les mencionaba anteriormente, es lo que debe contener una imputación de cargos. Y nosotros, desde el lado que nos compete, desde el lado de administrados, desde el lado de educadores, desde el lado debemos siempre ver que estos actos o estos documentos que emite la autoridad cumpla con los requisitos mínimos que establece la norma. ¿Para qué? Para que contribuyamos con la garantía de la seguridad jurídica, con la garantía del debido procedimiento y con la garantía del principio de legalidad, entre otros principios. Y aquí ya vamos a la fase sancionadora, ¿no? Que, por ejemplo, en la fase sancionadora sí lo ejercen dos autoridades, que es en el caso de la SUNAFIL, lo ejerce la autoridad de primera instancia, que lo ejerce la subintendencia de resolución, y en la etapa de segunda instancia lo ejerce la intendencia regional. Y de manera seccional lo ejerce el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Y cómo se da inicio a esta etapa, a esta fase? Se da inicio con la notificación del informe final. ¿Quién notifica el informe final de instrucción emitida por la fase instructora? Lo notifica, de acuerdo a la ley o de acuerdo al reglamento y a la directiva de la SUNAFIL, la autoridad de primera instancia. Y notifica. Ellos no la elaboran, ellos no lo emiten, ellos solo lo notifican. Y luego de notificarla, le conceden un plazo al administrado de 5 días para que interpongan su recurso o su escrito de descargo. Con o sin el escrito de descargos, tienen que emitir en un plazo máximo de 10 días hábiles la resolución de primera instancia. Luego, la resolución de primera instancia, ¿qué es lo que establece? Bueno, dicta por la autoridad sancionadora, dispone la aplicación de la sanción, ya sea el archivamiento del procedimiento o pone el fin del procedimiento sancionador, ¿no? Digamos que quien marca la pauta de la sanción de la inspección del trabajo de un procedimiento es la autoridad sancionadora de primera instancia. Y dentro de esto que tenemos, algo que ya les había comentado, los recursos de reconsideración, que exige prueba nueva, el recurso de apelación, que es de por derecho, y que, bueno, tiene un plazo de 15 días para presentarse luego de haber sido notificado la resolución de primera instancia. Y la resolución de segunda instancia, que se emite en un plazo máximo de 30 días después de haber sido remitido el expediente, también puede ser impugnado de acuerdo a el tipo de infracción que tenga esta autoridad, ¿no? Es decir, si es que este procedimiento inspectivo, este expediente tiene infracciones, como les había mencionado, referidas a materias solamente leves y graves, no es materia de recurso de revisión, solo es materia de recurso de revisión las infracciones que tengan la condición de muy grave. Y aquí vamos al procedimiento sancionador del sistema de inspección del trabajo respecto a las sanciones administrativas y criterios de aplicación, ¿no? Bueno, aquí la norma les ha concedido que las sanciones solo proceden si se encuentran previamente tipificadas, ¿no? Solo las que se encuentren, y esto por la garantía del principio de tipicidad, ¿no? Que dice expresamente que solo puede ser sancionado aquello que se encuentre regulado en la norma especial. Si no se encuentra regulado en la tabla de infracciones, no puede ser materia de infracción. ¿Cuáles son los criterios generales para la imposición de las sanciones? Son 3, ¿no? El artículo 38 de la ley 28.806 estableció 3 características, ¿no? La gravedad de la falta cometida, leve, grave o muy grave, el número de trabajadores afectados, porque en función al número de trabajadores afectados se va a determinar la cuantía de la infracción que se va a imponer y el tipo de empresa o de empleador. Y cuando se refiere al tipo de empresa, si es una empresa micro, pequeña o no MIPE, ¿no? Dentro de estas hay otras especialidades, que es los trabajadores del hogar o los empleadores de trabajadores del hogar y juntas de propietarios, ¿no? Que la propia ley ha hecho esta distinción, ¿no? Para esos casos se les va a dar un tratamiento especial. Y era lo que preguntaba un colega, algo muy importante sobre la vulneración de 2 principios fundamentales, el de razonabilidad y proporcionalidad, para la determinación de la imposición de las infracciones, ¿no? Aquí tenemos que, al menos en la inspección del trabajo, han establecido unas características de multas máximas, ¿no? Y las multas máximas no pueden exceder, si tú tienes
infracciones muy graves no pueden ser de las 200 UITs, ¿no? Esto es evaluado, evidentemente, por las etapas instructoras y la etapa sancionadora de primera instancia. Ahí debe curarse esa situación, ¿no? Es por eso que existe ese órgano. En el caso de las infracciones graves, como máximo 100 UITs, y en el caso de infracciones leves, 50 UITs. Y las multas totales de infracciones no pueden exceder de las 300 UITs, evidentemente vigentes en el año en que se constató la infracción. Aquí voy a hablarles sobre las reglas de insubsanabilidad de las infracciones. No, hay unas reglas que ha establecido la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, en el que, por ejemplo, dice, ¿cuándo son infracciones subsanables? Cuando los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿No? Aquí estoy poniendo un ejemplo, infracciones por el no pago de las remuneraciones o beneficios sociales. En el tiempo, sí pueden ser revertidos. Y muchos se preguntarán, un momentito, pero pueden ser revertidos en el tiempo, pero cuando no me pagaron, pues ya es insubsanable. No, pues porque en el caso de la inspección del trabajo, su naturaleza de la inspección no es sancionar, sino vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa, ¿no? Y cuando tú exiges el cumplimiento de la normativa, la obligación es que le pague al trabajador, es contribuir con el hecho resarsorio, ¿no? Es contribuir con la obligación de que le pague al trabajador y no con el hecho de la sanción. Es lo que a veces escucho algunos trabajadores, no, pero tienen que sancionarlo. No, lo importante no es que sancionen al empleador, lo importante es que te paguen a ti como trabajador. Y eso es lo que nosotros como abogados, como asesores, como jefes de recursos humanos, debemos vigilar, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones es lo que debe pautar, no es la imposición de la sanción, ya sea por una situación o por otra. Y aquí les ponía un ejemplo, ¿no? El numeral 24.4, el artículo 24 establece el hecho de, es una infracción grave, la 24.4, por el no pago de remuneraciones o beneficios sociales, y este hecho pues genera un hecho subsanable, es un hecho subsanable. Y acá entramos sobre, ¿y cuáles son las insubsanables? Cuando los efectos de la afectación, va la redundancia, del derecho o del incumplimiento de la obligación no pueden ser revertidos, ¿no? Es decir, son irreparables. Por ejemplo, aquí establecíamos una infracción por no contar con el registro de control de asistencia, es una infracción muy grave. Pero ¿qué hace cuando un inspector va a hacer una inspección frente a un trabajador, a una empresa y le solicita, oye, exhíbeme el registro de control de asistencia de los trabajadores? Y el empleador le dice, no tengo. Ah, perfecto. Si no tiene el registro de control de asistencia de ciertos trabajadores de periodos anteriores a la fecha que fue el inspector, si no lo ha tenido antes, no lo va a tener después. No, porque ¿cómo retrotraes el tiempo para saber cuál fue el horario de la jornada laboral que trabajó? Como consecuencia de ello, es un hecho irreparable y constituiría un hecho insubsanable. En algunas resoluciones de la etapa sancionadora, ya lo han analizado en la Intendencia del Área Metropolitana de la SUNAFIL, revisando para la exposición del día de hoy, evaluaba esa situación. Y sí, efectivamente, en estas situaciones han determinado que el registro de control de asistencia, en los casos que han sido requeridos por un inspector en el momento del requerimiento, no lo proporcionaban y consideraban que era una infracción insubsanable porque era irreparable en el tiempo. Digamos que eso puede ser cuestionable, puede ser debatible, seguramente, pero lo que les menciono es lo que algunas resoluciones ha recogido SUNAFIL de primera o segunda instancia. Y hay una regla especial, ¿no? Yo les hablaba de la regla general de lo que es una infracción subsanable y una regla y una infracción insubsanable. Pero hay una regla especial que lo desarrolla el artículo 48, el numeral 48.1d del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que dice que son infracciones insubsanables aquellas infracciones previstas en el numeral 25.7 y 25.18 del artículo 28 del reglamento de la Ley General. ¿Y qué infracciones se refiere de estas referidas al 25.7 y 25.18? Infracciones en materia de trabajo forzosos.
trata de personas y materia de trabajo de niños, niñas y adolescentes, trabajo infantil también. Digamos que por el hecho de la naturaleza fundamental, constituye la norma, le concede esta característica de insubsanabilidad, porque un menor sin autorización, un menor sin exposición a riesgos graves e inminentes no debería desarrollar actividades laborales en la medida que no tenga esa autorización que señala la norma y que no esté realizando trabajos prohibidos, ¿no? Porque eso también prevé la norma. Y también de trata de personas, evidentemente, ¿no? Trata de personas con fines de explotación laboral, ¿no? Porque la trata de personas es un delito. Ahora, el trabajo forzoso también es un delito, ¿eh? Pero digamos que la norma le ha previsto estas infracciones expresamente como infracciones insubsanables. Y a su vez, otra de las infracciones que prevé el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo son las infracciones por accidentes mortales. No lo dice expresamente el artículo 48.1d, pero sí el artículo 28.10, 28.11 y 28.12, por la naturaleza también de las infracciones, se denotan en infracciones insubsanables, ¿no? Porque ya el hecho reparador no podría ser resarcido en el tiempo por parte del empleador, porque si ha habido un fallecimiento de un trabajador, ¿cómo retrocedes el tiempo para garantizarle su prevención de la seguridad y salud en el trabajo? Como consecuencia de ello, resulta irreparable, sobre todo por la definición. Esto está previsto, como les mencionaba, tanto en el artículo 49 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, como en el reglamento, en el artículo 49, como en el artículo 48 de la ley. Aquí les menciono sobre los artículos que hacen referencia a la tipificación y al grado de infracción, y aquí tenemos algunas de ellas, por no decir casi todas: infracciones en materia de relaciones laborales, infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de empleo y colocación, infracciones en materia de intermediación laboral y tercerización laboral, dicho que ha sido incorporado ahora último con las modificatorias normativas, no con el Decreto Supremo 001/2022, sobre esas todavía no han sido desarrolladas. Infracciones en materia de promoción y formación para el trabajo, infracciones en materia de contratación de trabajadores extranjeros, infracción, en materia de contratación de trabajadores extranjeros, infracción en materia de seguridad social o infracciones a la labor de la inspección del trabajo previstas en el artículo 46. Es decir, del artículo 23 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo al artículo 46 se desarrolla el catálogo de las infracciones de la inspección del trabajo. Aquí hablamos de la tabla de sanciones. Bueno, como ya se había establecido en las láminas anteriores, los criterios generales de la sanción hablaba de 3 criterios, ¿no? La gravedad de la falta cometida, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa. Aquí los desarrollamos. La gravedad de la falta cometida en la columna izquierda, donde dice gravedad de la infracción, leves, graves y muy graves. Cantidad de trabajadores en la columna en la que establece 1, 2, 3 al número 10 y más, esa es la cantidad de trabajadores. Y el tipo de empresa está en cada tablita, como se menciona, por microempresa, por pequeña empresa y no MIPE. ¿Cómo se determina el tipo de empresa? Porque hay muchos empleadores que dicen que yo soy microempresa. La misma ley ha concedido, o el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que uno es micro o pequeña empresa en tanto estés acreditada en el registro de REMIT. No es que yo facturo en el promedio de la microempresa y por ende asumo que estoy dentro de los beneficios. Y digo beneficios porque, si se dan cuenta, las multas para las microempresas son menores que para las empresas que no están registradas en el REMIT. Si se dan cuenta, si uno incurre en una infracción por no permitir el ingreso al inspector a mi centro de trabajo, con de 1 a 10 trabajadores, la multa es de 12.098, como NOMIPE. Y como microempresa acreditada, como muy grave, asciende a 1.058. Digamos que, claro, esto está ya convertido al tipo de cambio, al tipo de la UIT,
¿no? Porque esto es en función a la UIT, la unidad impositiva tributaria, ¿no? 4.600 es un porcentaje que establece la ley, y aquí lo hemos convertido. Digamos que la diferencia es abismal. De ser el caso, uno no esté debidamente acreditado en el registro de REMIPE, no va a ser tratado de acuerdo a esta tabla, como micro o como pequeña empresa, por más que factures como micro o como pequeña empresa. Por ende, la obligatoriedad que establece la norma para que seas tratado como micro o como pequeña es que te encuentres en el registro del REMIPE. Aquí hablamos de algunos beneficios al administrado, que bueno, el propio reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo lo ha concedido, ¿no? Hay algunas reducciones que se establecen en el marco de la inspección del trabajo, y una de ellas es que se reduce al 90% de la multa por infracciones a la labor de la inspección, en dos situaciones, ¿no? Cuando durante las actuaciones inspectivas, antes de la emisión del acta de infracción, el empleador acredite el cumplimiento de las normas sociolaborales o de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Si es así, la autoridad instructora lo que debe proponer es la reducción al 90%, es decir, solamente la imposición de la sanción debería efectuarse en el marco de si es que hubiese ocurrido una infracción a la labor de la inspección, solo la multa debería incurrir en 10%, ¿no? Se reduce también al 30 y al 50 en la medida que se acredite la subsanación de infracciones desde la notificación. La norma dice el acta de infracción, ¿no? Pero el acta de infracción no va solo, el acta de infracción va de la imputación de cargos. Lo que pasa es que la norma en ese extremo no ha sido modificada. Sigue teniendo el concepto, la definición de la norma antes de la incorporación de la autoridad instructora. Por eso habla de la notificación del acta de infracción, cuando debe ser la notificación de la imputación de cargo. Y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación, ¿no? En ese interín, ¿no? De la notificación de la imputación de cargos hasta antes de la imposición del recurso de apelación. En la reducción, si tú acreditas con documentación el cumplimiento de las obligaciones, se te reduce en un 70%. Igual, en el caso de la reducción al 50%, se efectúa en la medida de que la subsanación se realice dentro del plazo de 10 días hábiles de la interposición del recurso de apelación. ¿Quién resuelve estas reducciones? Esta solicitud de reducción la resuelve la autoridad de primera instancia, dice la ley, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Y se reduce el 50% de las multas impuestas a las MIPES acreditadas en el REMIP, que era lo que les mencionaba en el cuadro anterior. Hay otras medidas, además, ¿no? Que sí son importantes de repente visibilizarlas. Sí es importante que las mencionemos, que las conversemos. Una de ellas es la reducción al 1% del total para aquellas MIPES o REMIPES que estén acreditadas en el REMIPE que no superen en un mismo procedimiento sancionador el 1% total de ingresos netos, lo que hayan percibido dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección. Y lo otro es que también tú puedes solicitar ante el inspector de trabajo los planes de formalización. Si bien es cierto, esta disposición no ha sido desarrollada a nivel reglamentario o a nivel de SUNAFIL como un procedimiento, está contemplado en la norma, digamos que está vigente. Es una de las cuestiones que estos planes de formalización lo que establecería sería hacer como una programación para efectuar el cumplimiento de las obligaciones, entre otras, dice promoción, de capacitación, asesorías al empleador, participación de programas estatales para las MIPS, entre otros, ¿no? Digamos que es una herramienta que está contemplada en la norma, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre el Tribunal de Fiscalización Laboral. Vamos a ir un poco rápido porque creo que ya nos queda poco tiempo, pero igual para dar cumplimiento a las láminas que hemos desarrollado y de repente hablar también algunas preguntas que ustedes puedan o quieran realizar, les voy a comentar, ¿no? Bueno, la SUNAFIL le da a través de una disposición la facultad a un órgano colegiado para que ejerza la facultad de sancionar a nivel de revisión los procedimientos sancionadores.
estableciendo ciertas características, sobre ellas establece para aquellas infracciones muy graves, ¿no? Aquí la normativa o la base legal que establece la ley 29.981, evidentemente la Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo 004/2017, la Resolución Suprema, que es la que designa ya a los vocales en el 2021, y la Resolución 001/2021, que establece el reglamento de funcionamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿No? Aquí les hablaba sobre el órgano colegiado, que es el tribunal, y también les hacía referencia de cuáles son las facultades, evaluar el fondo del recurso de revisión, ¿no? Dice, el tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas. Entiendo de que el año pasado, hasta el 2021, según la página web de Zonafil, han emitido en promedio el Tribunal de Fiscalización Laboral, en promedio más de 560 resoluciones y 2 precedentes vinculantes con más de 10 criterios normativos. Así que creería de que hay elementos suficientes como para de repente que sirva como instrumento, como insumo para ejercer la defensa de algunos casos que ameriten, evidentemente siempre alineado a lo que son precedentes vinculantes, ¿no? Bueno, aquí hablamos de las competencias del tribunal, que es resolver en última instancia administrativa los procedimientos que son sometidos a su conocimiento mediante la interposición del recurso de revisión, expedir resoluciones que constituyen carácter precedente de observancia obligatoria, que son los que les mencionaba. Se han emitido en promedio 3, ya en el 2022 hay un tercero. Adoptar acuerdos plenarios que establezcan criterios y discusiones generales que permitan uniformizar las resoluciones en las materias de su competencia. También se han desarrollado ya, digamos, algunos precedentes. Bueno, resolver las quejas por natura del recurso de revisión, ¿no? Esto es que el empleador le faculta al empleador, ante la revisión que pueda hacer la autoridad de segunda instancia frente a la improcedencia o inadmisibilidad, presentar una queja por denegatoria del recurso, ¿no? Porque la segunda instancia podía denegar el recurso, entonces ante esta denegatoria tú podrías presentar una queja. Esto es lo que establece la norma, ¿no? Bueno, las salas del tribunal están conformadas por 3 vocales, ¿no? 3 titulares y 3 suplentes. La presentación de estos supuestos, el recurso de revisión, se sustentan en tres casos, ¿no? En 3 supuestos, ¿no? Inaplicación de las normas del derecho laboral, aplicación e interpretación errónea de las normas del derecho laboral y apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del tribunal, ¿no? Digamos que frente a ello contribuye el hecho de que los administrados puedan, al momento de ejercer su derecho de defensa, sustentar sus recursos de revisión, hecho que contribuiría para la generación inclusive de precedentes vinculantes. Bueno, aquí se presenta el recurso de revisión ante la autoridad administrativa de segunda instancia. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Identificación del recurrente, identificación del acto administrativo, los fundamentos de hecho y de derecho, las pruebas instrumentales de ser caso debiendo numerarlas y, bueno, la firma de recurrente, entre otras cosas. Debe resolverse este recurso en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo a lo que establece la 27444. Existen requisitos que pueden denotar la improcedencia, ¿no? O bueno, más que requisitos, son causales que pueden denotar la improcedencia, ¿no? Que bueno, puede ser que el tribunal no sea competente como consecuencia de las materias, que la interposición del recurso haya sido efectuado después de los 15 días, que el que presenta el recurso no se encuentre debidamente acreditado, entre otros, ¿no? Entre otros. Bueno, y aquí hablamos de los usos del derecho como administrado que se tiene, ¿no? De solicitar el uso de la palabra ante el mismo tribunal por el marco de la ley 27444, ¿no? Solicitar informes orales, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre algunos pronunciamientos que se ha considerado como precedentes de observancia obligatoria. Por ejemplo, tenemos aquí, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos aquí, perdón,
una resolución de la Sala Plena, la 001-2021, que establece ciertas características. Por ejemplo, establece más de dos, pero aquí voy a hablar solamente de dos casos, de infracciones en materia a la labor inspectiva que establece el presidente de la iniciativa de observancia obligatoria, ¿no? En el fundamento 9 establece que en tanto el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor de la inspección y que se consignan en el acta de infracción constituyen infracciones que no tienen naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. Aquí lo que hace referencia es que en la medida de que la infracción a la labor de la inspección no tenga la condición de una infracción prioritaria, sino como una secundaria, es decir, cumpliste la obligación sociolaboral, pero persiste una obligación a la labor de la inspección porque en su momento o no proporcionaste información, por poner un ejemplo, pero cumpliste la obligación sociolaboral. La principal es el hecho de cumplir la obligación sociolaboral. La accesoria podría ser la norma o la infracción por no proporcionar, a la redundancia, información. Entonces, si cumples, lo que dice este tribunal es que debe priorizarse el hecho principal, ¿no? Y no la secundaria. Después la otra está referida a la demora en la respuesta a un requerimiento de información, precedentes administrativos de seguridad obligatoria, en los fundamentos 15 y 16, ¿no? Que establece que en la formulación de las actas de infracción y en su calificación posterior deberá observarse, dice, dos situaciones. Cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, falta de colaboración, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 y no la refería al 46.1, que está referida al deber de colaboración. Y cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la 46.3. Digamos que, dependiendo de la situación, va a establecerse la gravedad de la misma, ¿no? Es decir, o es muy grave o es grave. Y cuando sea grave, no va a llegar al tribunal. Y cuando sea muy grave, va a llegar al tribunal. Digamos que el tribunal está creando una situación para que también se conduzca de la etapa de sanción, ¿no? Y que sirva esto como un elemento estándar para que ya no exista este incumplimiento. La 46.2, como bien lo ponemos al costado de la lámina, está referida a las acciones o omisiones que perturben, retrasan o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas, ¿no? Y en la 46.3 está la negativa del sujeto inspeccionado, el empleador, de facilitar a los supervisores e inspectores la información o documentación necesaria. En realidad las infracciones son parecidas, ¿no? Y lo que pasa es que determina, dependiendo del hecho que causa el incumplimiento, y lo que hace el tribunal es desarrollar ese momento, ¿no? Y como consecuencia de ello, determina cuál es la gravedad. En qué casos, porque esto no estaba regulado, en qué casos vas tú a imputar una infracción grave, en qué caso vas a imputar una infracción muy grave, ¿no? Son situaciones diferentes. Una cosa es negarse y otra cosa es no tenerla en el momento. El hecho de no tenerla no me puede imputar una negación, necesariamente. Y eso es lo que desarrolla el... Y el fundamento 16 está referido a la aplicación de este criterio, siempre Doctor. será determinante el examen de la motivación que consta en el acta de infracción. Dígame, doctor. Terminamos en un minuto, doctor. Tenemos una nueva ponencia. Perfecto, doctor. Por comprensión. Gracias, doctor. Bien, entonces, como siempre me excedo, doctor, disculpe el espacio, quiero darle algunas recomendaciones para llevar a cabo una inspección del trabajo óptima desde el punto de vista, ya sea como administrado, como asesor o como orientador, ¿no? La primera es atender a los inspectores para evitar la imposición de infracciones a la labor inspectiva. La segunda es solicitar a los inspectores que exhiban la orden de inspección para verificar las materias de investigación, los casos y todo lo que conlleve esta materia de investigación. Requerir credenciales y documentos de identidad para verificar en el link que está colgado en la página web de Sunafil si es que el que va a hacer la inspección realmente se encuentra acreditado. Eso es importante, ¿no? Ejercer su derecho de defensa en todas las instancias, vigilar el cumplimiento de los principios de la potestad sancionadora, así como los principios generales del procedimiento de la inspección del trabajo. Lo otro es revisar también constantemente la casilla electrónica,
8 muy importante porque han habido muchas infracciones a la labor de la inspección del trabajo como consecuencia de no revisar o no tener conocimiento de que las notificaciones hoy en día ya no se hacen de manera presencial, sino a través de esta casilla. Y bueno, otra de las recomendaciones es que participen con un especialista en la materia a efectos de contar con una asesoría en la actuación de la inspección del trabajo. Esto en realidad sería todo de mi parte. No sé si hasta el momento, doctor, hay posibilidades de alguna pregunta.